Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, especialmente ahora nos concentramos en el versículo 13. Aquí tenemos cuando nos dice que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Este es entonces nuestro versículo de estudio del día de hoy. Hay nuevas dificultades de Pablo ahora en Berea. Nosotros nos habíamos encontrado en Tesalónica, nos habíamos encontrado con los tesalonicenses. Ahí también Pablo tuvo bastante problemas. Antes de eso nos habíamos encontrado en Filipos. En Filipos aún más porque incluso fueron encarcelados. Entonces, miremos un poco estos judíos de Tesalónica. No estuvieron satisfechos, ¿verdad?, con forzar a Pablo a salir de su ciudad, porque ¿verdad?, cuando ellos habían predicado, nadie le gusta ya hicieron una gran agitación también, llenos de envidia. Los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Estos judíos de Tesalónica. Ahora, en Iconio también nosotros habíamos visto lo mismo, o sea, una agitación que habían provocado contra Pablo. En Listra también habían hecho lo mismo. En Tesalónica, como habíamos dicho y habíamos leído recién, hicieron todo este tumulto en Tesalónica. Esta fue la quinta ciudad de la que Pablo fue echado fuera por una multitud enfurecida, alborotada por envidiosos líderes judíos. Atención. Y esto es muy marcado lo que nos está diciendo el autor sagrado. 5 veces amén. 5 veces amén a San Pablo la oñemosé después de su prédica. Él se va luego a la sinagoga, se va a hablar con los judíos. ¿Cuál es la historia de la salvación? ¿Qué es lo que Dios había organizado, verdad? Por eso es una historia. En la historia del hombre, y aquí entonces Pablo le está explicando, mira que esto Dios había prometido, esto es lo que Dios quería. Y bueno, y así entonces nosotros nos damos cuenta de que Pablo por lo menos 5 veces ya fue echado. Primero era en Pisidia, era Antioquía de Pisidia, después era en Listra, después en Tesalónica, Filipos también, ¿verdad? O sea, son situaciones bastante complicadas y ahora estamos en Berea. Esta fue la quinta vez, por lo tanto, en que
una multitud enfurecida y alborotada por también esta característica que se le pone a los judíos, que es la envidia. Casi siempre se nos habla de la envidia, la envidia, la envidia. Aquí vienen, predican, anuncian a Jesucristo. Muchos se le van uniendo porque se nota que tienen una lógica muy bien elaborada, una lógica de cómo Dios está actuando dentro de la historia. Entonces, lo metamos en dúo, oye esa peaco cierto. Pea la ñandillar, yerurea, cueñandeja, pea la yerurea, cueñandejina, coangan, ¿viste? Y entonces hacen todo este camino. Ahora, dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Ellos también se preocupan, ¿verdad? Y ahí la pesa, entonces ya, y ahí no, pea con irori, pea con zapancho y cuera, pea envidia, pea con, no, ya como hay más veces se cuera, ¿verdad? No, porque aquí nos damos cuenta que una vez que se mueve esta situación, después cada vez va acrecentándose más. Y esa envidia entonces después se vuelve en situaciones muy peligrosas para los mismos predicadores. Los cristianos en Berea enviaron a Pablo a Atenas. Ahora estamos todavía en este versículo 13, que se quiere subrayar que los judíos de Tesalónica, ¿acuerdan no ima curia moitea lleva? Hay bajabe con año pero oye puede ir cuela iba y mía. O sea, iba y formada oiga tu lleva, porque es una persecución abierta, es una persecución que no está dejando crecer el evangelio. Es una persecución en la que Pablo mismo no puede sentirse tranquilo como para predicar, porque todos están encima tuyo. Y así Pablo también se encuentra indispuesto, ¿verdad?, para anunciar a Jesucristo. A pesar que hay cuando llegó a suya, pero me hago más apoyan de la psicológicamente. La derecha, morena, la no induce la derecha, espera. Ahí va a vender el voy a pegar en muñama, voy a ir en huepotice más. Entonces los cristianos en Berea enviaron a Pablo a Atenas. Le van a enviar después, que va a ser la continuación, temiendo por su vida y por una interrupción total de la obra que se estaba realizando allí. Una interrupción, ¿se dan cuenta? Esta es la interrupción, o sea, dereñe punungina remba poponaina, rejueseina, oima loñe convencea, oima goanga la guatasean en día lleva, pero sin embargo llega un momento en el que hay una interrupción total de la obra que se estaba realizando allí. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí, porque Pablo quería que se quedaran para que enseñaran y cuidaran a los nuevos cristianos en Berea. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios hoy en este día 5 de enero. Vamos a decir todavía feliz año nuevo. Estamos en este clima de inicio, primera semana del año 2024. Bajo la protección también ponemos de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Agoabeñas Hindú, la primera carta de San Juan, capítulo 3 del 11 al 20, hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos
pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama pertenece y permanece a la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Queridos hermanos, esto continúa. Es impresionante cómo la inspiración y la fuerza de Dios en este apóstol, San Juan, en esta carta que nos está escribiendo. Omoñe, pues no es de que el amor se manifiesta desde Dios en nuestro corazón, pero de una manera muy concreta, es decir, en nuestros hermanos. Ahora de Caín y de Abel. Vamos a ver de entero detalle y ese capítulo 4 del Génesis, va Caín lleva oye poía lleva sobre su hermano Abel y te va diciendo el motivo, porque sus obras, dice, ¿por qué lo mató? Sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas. Queridos hermanos, es para mirar nuestra sociedad, es para mirar nuestra vida y nuestra familia. La ñandena ya ellos algunos ñandella ya poina las mismas de Caín. La ñandena ya ellos algunos y no hace falta que venga con un cuchillo a matar a mi hermano o con un arma, sino que nosotros muchas veces estamos matando a nuestros hermanos, dejándoles en la ignorancia, dejándoles en la pobreza, dejándoles en las imposibilidades de poder realizarse, de dignificarse, dejándoles, queridos hermanos, como hacemos con tantos niños, con tantos indígenas en las calles. Es decir, si nosotros no estamos haciendo las obras buenas que tienen que ayudar a nuestros hermanos a salir, a dignificarse, quiere decir que estamos haciendo las mismas, la de Caín. Vamos a buscar la justicia, la de Abel. Vamos a buscar el amor y vamos a buscar sobre todo traer la presencia de un Dios que nos ama a toda nuestra sociedad, a todos nuestros hermanos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestro país, sobre cada uno de nuestros hermanos y nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió.
Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama. Ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama. Ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir.
El Vaticano festejará 2 solemnidades consecutivas. Como acostumbra, cada 6 de enero el Papa celebrará la solemnidad de la Epifanía en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. En otros años, Francisco ha recordado durante esta festividad la visita de los Reyes Magos. Nei magi all'inizio c'è questo, l'inquietudine di chi si interroga. Abitati da una struggente nostalgia di infinito, essi scrutano il cielo, si lasciano stupire dal fulgore di una stella, rappresentando così la tensione al trascendente che anima il cammino delle civiltà e l'incessante ricerca del nostro cuore. El 7 de enero se celebra la solemnidad del bautismo de Jesús. En esta ocasión, el Papa suele impartir este sacramento a un grupo de niños en la Capilla Sixtina. En 2023, el Papa no perdió la oportunidad de hacer que los nuevos padres se sintieran cómodos. Adesso sono tutti zitti, tutti, va bene, ma forse qualcuno darà il là e comincerà. E come i bambini sono sinfonici, tutti andranno dietro di questo. Lasciateli gridare, lasciateli piangere. Forse qualcuno piange di fame, allattateli, con tutta libertà. Los niños bautizados eran hijos de empleados del Vaticano que esperaban esta fecha con gran ilusión. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 17. Y aquí principalmente el versículo 13, ¿verdad? En el que estamos subrayando y estamos mirando cómo los judíos de Tesalónica se dan cuenta. Estamos en Berea. Ya allá en los versículos anteriores, cuando Pablo llega a Tesalónica, estamos ahí, problema con él. Hago andicas tuyos ya lleva la ya por mí la y por mía. Enseguida se le van detrás. Enseguida, dice, apenas se enteraron, dice, de que Pablo había anunciado la palabra de Dios en Berea. Ni que hoy. Entonces, esto hace, decíamos en el bloque anterior, que ese mismo cristianismo que tiene que expandirse, que tiene que darse a conocer, que tiene que entonces ir entrando poco a poco en la cultura, ¿verdad?, de este mundo, al final de cuentas, como que parece que se va retrasando, ¿verdad? Opea entonces la ñamaña ña tendeja ya esa se moto para llevar la yayapita ña. Bueno, y así entonces ellos, los cristianos de Berea ahora se van a preocupar. Va a continuar ciertamente. Los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Esta es la narración de lo que nosotros decíamos al inicio, las nuevas dificultades de Pablo en Berea. No es fácil, ¿verdad? A pesar de que ellos están buscando y haciendo todo lo posible. Hablan con gente que estaban esperando el mesianismo, con gente que entiende sobre la Torá, pero algo parece que les cierra esa mente. Algo parece que no les permite comprender, entender, descifrar, hacer una buena exégesis, por decirlo de esta manera, o una buena interpretación del mundo, de la realidad, para entender que había sido lo que Pablo está predicando es la misma palabra de Dios. Es el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho para con su pueblo. Y por eso vamos a ver después cómo Pablo va a tener que
asumir una cierta posición, porque la pesante indicativa es la oiko. Tiene que tomar, tiene que ser determinado, porque todos le están persiguiendo. Bueno, entonces Pablo va a ir en dirección al mar. Por otra parte, va a dejar a Timoteo, sobre todo, y a Silas y Timoteo, los dos que le acompañan, a que permanecieran allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con él, justamente con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Queridos amigos, aquí entonces está el grupo, tenemos que dividirnos, las cosas no eran fáciles, ahora entonces tenemos que pensar y tenemos que decir, porque la pecha indica tu lleva la llave. Y así se presenta, ¿verdad? Se presenta esta situación. Pablo va a ser forzado a salir también de nuevo de Berea. Pablo, a causa de estos judíos, mira que son judíos los que están viniendo de Tesalónica, son los que comienzan a forzar este accionar también de Pablo. Si era por Pablo, y hacer lo que es propio de un apóstol. Pero cuando un profeta, como dice el Evangelio, ¿verdad?, no es bien recibido en su tierra, porque al final de cuentas, pues eso, dentro del judaísmo, va el judaísmo, se les habla de Jesucristo, o mejor dicho, antes de eso se les habla del cumplimiento del Dios, lo que había prometido, y claro, todo quedamos siempre, lo promete aquí, va el año de Yayuh, y ahí entonces entramos con los hechos de los apóstoles, entramos con los escritos de los hagiógrafos del Nuevo Testamento, entramos con las palabras, con la tradición, ¿verdad?, de lo que ellos también estaban viviendo a nivel oral. Pero lo importante es que el Mesías está en medio de nosotros. Y si el Mesías, si Jesucristo está en medio de nosotros, decía Pablo aquí en este sentido, algo tiene que cambiar en nuestra vida. Diga, tú y ya sí, se ha cambiado. Pero después no notamos ese cambio para el nivel personal, para el nivel de la sociedad, para todo aquello que nosotros estamos haciendo. Por eso enseguida dice, también en Berea, fijándose en lo que estaba sucediendo, ellos fueron allí a perturbar a la multitud sembrando una agitación. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por
confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Estamos mirando estas nuevas dificultades, ¿verdad?, de Pablo con respecto a Berea, también en el anuncio en esta ciudad. Él había huido de Tesalónica, pero es interesante porque aquí en este versículo 13 nos decía directamente que los judíos de Tesalónica son los que, llenos de envidia, al final de cuentas, de nuevo, que Pablo se va con su grupo y está predicando y que está teniendo éxito en Berea, enseguida vienen a soliviantar, ¿verdad? Por eso dice, fueron allí a perturbar a la multitud, sembrando la agitación. Fueron a la multitud, ¿verdad?, allí entonces sembrando la agitación. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Esta también es una cosa interesante, ¿verdad?, donde nosotros vamos viendo. El otro era Jasón, ¿se acuerdan? Entonces Jasón, que incluso una fianza, todas estas cosas tuvo que pagar. Entonces ellos también estaban medio escondidos, pero tuvieron que huir, tuvieron que salir. Y estos sí que son gente, por la pinta son bastante gente mala. Nosotros sabemos que Tesalónica, nosotros tenemos 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses. Y son la primera carta, como dice la primera carta, es también la primera entre todas las otras cartas a los tesalonicenses. Entonces, ustedes, oye, pero vino Pablo, hay hoyos ahí de puño y letra, esa primera carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Entonces así vamos viendo cómo Pablo, tal vez que no podía ya en esa iglesia que él había fundado, que había comenzado, después le va a ser bastante difícil volver a entrar otra vez por toda la agitación y por todas las circunstancias en que le habían metido, ¿verdad?, a Pablo allí. Entonces tenemos que mirar que Pablo, religiosamente hablando, los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Tenemos que volver, tenemos que irnos, tenemos que huir de esta situación. Una vez para que ya voy a tratar de ella, ¿verdad? Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí. Este es otro elemento interesante también. Silas y Timoteo. Es decir, seguramente que Pablo se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que él era un poco el que estaba siendo perseguido. Sobre todo, porque él pues, es el que está hablando. Bueno, Silas y Timoteo, más jóvenes, tal vez eran los más del accionar, pero sin muchas palabras, digamos así, sin mucho discurso, ¿verdad? Pero sí con muchas visiones. Una prédica, una homilía de vida, vamos a llamarlo de esta manera, porque con los hechos, ¿verdad? Pero lo otro también es importante, porque a través de la palabra estamos haciendo llegar la idea. A través de la palabra estamos haciendo llegar lo esencial y lo fundamental para que uno después se pueda adherir a la propuesta del Señor y comenzar a caminar, ¿verdad? Porque si no sería imposible. Y como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra de Dios con sumo interés. Bueno, esto es también para subrayar y esto es para darnos cuenta, porque dice que estos eran mejores a los de Tesalónica. Estos eran mejores. ¿En qué tenemos que centrarnos? ¿En qué, entre comillas, qué cosa es lo mejor, verdad?
Y entonces desde ahí podemos también nosotros juzgar, ¿verdad? Y podemos hacer nuestro camino de entendimiento. Iglesia, ¿verdad? De Pablo que se está formando. Algo que les va a ayudar a ellos mismos para poder aglutinar, para poder hacer un camino y un proceso de conversión. Se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea. Fueron allí a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Aquí es la famosa agitación, pero ellos son los que están sembrando esta agitación, por maldad directamente. Vienen y se ponen en contra de Pablo. Y Pablo, miren que Pablo es un hombre muy conocedor de la Torá, muy conocedor del Antiguo Testamento, y por lo tanto, lo que él está proponiendo y lo que él está leyendo desde el Antiguo Testamento, como cualquier comunidad cristiana, era la realización plena de lo que Dios había prometido. Y esto lo iremos encontrando cada vez más y va subrayándose cada vez más también, ¿verdad? En todo lo que es la presentación por una parte, pero después de la presentación también los elementos clásicos y los elementos básicos, donde es el hombre, ¿verdad?, que va a entender, que va a saber que siempre se va a necesitar alguien que se ponga al frente. Y eso es lo que hace Pablo, pero con las consecuencias que ya sabemos. De todo sufrió Pablo. Muchas situaciones bastante difíciles. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver,
pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Jornada de sanación y liberación, domingo 7 de enero, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 7 de enero, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero. Las explosiones en Irán durante el memorial del general Soleimani causaron más de un centenar de muertos. El ataque provocó una rápida respuesta de la comunidad internacional. El secretario general condena enérgicamente el atentado durante una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Kerman, en la República Islámica de Irán, en el que se han reportado más de 100 muertos y muchos más heridos. El Papa se unió al coro de voces que condenaron el atentado. Francisco envió un telegrama a las víctimas de la explosión donde expresó su profunda tristeza por la pérdida de vidas e hizo llegar sus oraciones por la paz al pueblo iraní. Las relaciones entre la Santa Sede y la República de Irán se han alimentado a lo largo del 2023. Durante el mes de noviembre, el Papa recibió una llamada del presidente, quien le pidió su intercesión por un alto al fuego en Gaza. Además, a pocos días del final del año, el Papa recibió al nuevo embajador de Irán ante la Santa Sede, quien le expresó su cercanía con un regalo. Questo anche dichiara che il popolo iraniano conoscono la cultura e la fede cristiana. Este 2024 se celebrará el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República Islámica de Irán. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré,
por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón. Rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu ¿de qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes Jesús. Llena mi vida de luz, que no me faltes Jesús. En el silencio te abro mi corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando esta narración muy interesante de estas dificultades, ¿verdad?, de Pablo en Berea. Son situaciones bastante difíciles, bastante complicadas, y esto todo lo sabemos, desde el capítulo 9, luego el versículo que va hablando sobre una conversión real de San Pablo, una conversión de un encuentro personal con el Señor. Aquí, con todo esto que estamos hablando, ciertamente que Lucas se dice que era discípulo de Pablo, y posiblemente entonces Lucas aquí está demasiado entusiasmado también hoy lleva qué es lo que había hecho su maestro en este caso, y por eso que él también, al estar entusiasmado, está haciendo todo un camino, toda una presentación maravillosa para darnos a entender aquí el accionar de su maestro, el accionar de Pablo. Porque se sintió empapado, se sintió entonces bien lleno de Jesucristo. Y por eso simplemente él también después es capaz de anunciar. Una de las frases maravillosas que encontramos en San Pablo es justamente: ay de mí si no evangelizar. Jamás ay de mí si yo no evangelizara. Dice entonces alguien que no se está guardando para sí mismo su propia vida, sino que es una persona generosa, una persona que se entrega, una persona que quiere hacer el bien. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, allá en Demonabipu, mejores que Tesalónica, tomaron la palabra con sumo interés. Examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud
de aquello que oían. Muchos de ellos abrazaron en la fe lo mismo que algunos paganos, ¿verdad? Entre los cuales había mujeres de la estirpe y un buen número de hombres. Bueno, aquí es donde encontramos, ¿verdad?, la dificultad, porque toda esta gente, primero que abrazan la fe, que es muy lindo, hoy entusiasma y con la predicación de Pablo hacia donde está apuntando esta historia de salvación. Entonces muchos abrazan la fe, muchos se adhieren, incluso algunos paganos, dice, porque, y bueno, y los paganos posiblemente aquí ya comienzan a mirar, a entender, a saber, y sobre todo ese testimonio de vida y ese testimonio de entrega. Y así como muchos abrazaron la fe, ahora entonces había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Y un buen número de hombres. Vamos a mirar aquí porque tanto estas mujeres de la aristocracia y este buen número de hombres nos están queriendo indicar que hay una resistencia muy grande, ¿verdad?, a lo que Pablo está predicando. Hay una resistencia contra el evangelio de Jesús. Pero cuando los judíos se enteraron, viste, lo de Tesalónica, se dan cuenta de cómo va muy unido, ¿verdad? Pablo que está triunfando, Pablo que está haciendo bien las cosas, pero al mismo tiempo sabemos que esa acción de Pablo, entre lo que estoy cuá, mamina va página la cristianismo, mamina va esa va fuera esto que le llaman y que entienden a través del anuncio de la palabra de Dios, ellos se encuentran allí la fortaleza. Ellos encuentran ahí el deseo, ¿verdad?, de seguir luchando, de seguir empeñándose y de traer sobre todo el reino de Dios, ¿verdad?, en medio de nosotros. Ahora, esta multitud siempre aparece. ¿Se acuerdan que la multitud también, cuando hablamos de multitud, normalmente es aquel que no te deja hacer desde un aspecto individual o también puede ser de un aspecto más que individual, ¿verdad?, de grupo, de sociedad, del compartir. También esto puede suceder. Y lo único que hacemos es sembrar también. Llamo pireba y páñema. Hay pireba y páñema y la gente. ¿Por qué? Porque vamos sembrando también cosas negativas en un grupo. Eso se puede también. O personalmente o también con otras personas. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo como siempre la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.